Dispongámonos para la palabra esta mañana. Hemos comenzado hace 8 días esta serie cortica de Adviento que es preparándonos para la Navidad. Y nos hace muy bien recordar y traer a memoria muchos textos que quizá son muy familiares para nosotros, los conocemos quizá bastante bien, pero nos ayuda a pensar un poquito sobre cómo estos textos nos animan y nos ayudan a seguir fundamentando nuestro entendimiento acerca de lo que ocurre en este tiempo y por qué nosotros celebramos, ¿verdad? Así que hoy estaremos en el profeta Isaías, así que si tienes tu Biblia ahí, por favor, ábrela en Isaías. Y vamos a estar en el capítulo 9 del verso 1 hasta el verso número 7. Isaías capítulo 9, verso del 1 al 7. Y vamos a leer la palabra del Señor. Dice así, desde el verso 1. Pero no habrá más melancolía para la que estaba en angustia, como en tiempos pasados. Él trató con desprecio a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí, pero después la hará gloriosa por el camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas ha visto gran luz. A los que habitaban en tierra de sombra de muerte, la luz ha resplandecido sobre ellos. Multiplicaste la nación, aumentaste su alegría. Se alegra en tu presencia como con la alegría de la cosecha, como se regocijan los hombres cuando se reparten el botín, porque tú quebrarás el yugo de su carga, el báculo de sus hombros y la vara de su opresor, como en la batalla de Madián. Porque toda bota que calza el guerrero en el fragor de la batalla y el manto revolcado en sangre serán para quemar, combustible para el fuego. Porque un niño nos ha nacido y un hijo nos ha sido dado, y la soberanía reposará sobre sus hombros, y se llamará su nombre Admirable Consejero, Dios Poderoso, Padre Eterno, Príncipe de Paz. El aumento de su soberanía y de la paz no tendrán fin sobre el trono de David y sobre su reino, para afianzarlo y sostenerlo con el derecho y la justicia desde entonces y para siempre. El celo del Señor de los ejércitos hará esto. Amén. Bueno, oremos al Señor. Padre, queremos disponernos en este tiempo para pensar un poco en esta profecía escrita con tantos años de anticipación, que también a la vez nos recuerda la veracidad de tu palabra, que tú eres el Dios que cumples lo que dices. Nosotros tenemos la dicha de poder tener el cuadro completo, que mientras para los primeros lectores y los que oyeron por primera vez las palabras de Isaías, que no podían entender con claridad, hoy nosotros podemos mirar hacia atrás y ver el cumplimiento de estas promesas, de estas palabras tuyas. Pero te pedimos, Señor, de manera especial que nos ayudes a pensar cuando estamos caminando sobre estas temporadas, sobre estas fechas. Pero déjanos ver tu gloria, Señor, tu grandeza, tu poder, y ver lo que realmente ha significado para nosotros el hecho de que un niño nos ha nacido y que este nacimiento ha marcado la historia, no solamente de la humanidad, es que ha marcado la historia de todos aquellos que creemos en ti como Señor y Salvador. Así que permítenos profundizar, anima nuestros corazones, desafía nuestros corazones con tu palabra. Te lo rogamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Yo creo que la mayoría conocíamos ese texto, ¿verdad? Y yo creo que sería solamente muy poquito si es la primera vez que escuchas sobre esto. Pero
para poder ayudarnos a entender un poco más sobre lo que acabamos de leer, pues este libro que lo escribió el profeta Isaías, más o menos como 740 años antes de Cristo, imagínate. Y Isaías adelantó su llamado como profeta por cerca de 40, 50 años, y él fue puesto para hablar especialmente a los reyes. Dios le dio esa gracia a Isaías. De hecho, Isaías tenía esa cercanía con los reyes y Dios lo puso para hablarle a ellos, especialmente a los reyes del reino del sur, que era donde estaba Judá. Recuerden que el reino de Israel se había dividido en dos, el reino del sur, el reino del norte, y Isaías fue enviado para hablar al reino del sur. Los estudiosos dicen que este profeta Isaías fue contemporáneo de Miqueas, de Oseas, de Amós, y tal vez creen ellos que Isaías también fue contemporáneo de Jonás, mientras Jonás estaba hacia el reino del norte. Pero digamos que para entender un poquito más dónde está ubicada esta profecía, nos ayuda a ver el contexto de la historia y qué es lo que estaba sucediendo con Israel en su momento cuando Isaías pronuncia estas palabras, muy importantes. Pero cuando Isaías escribió o anunció de parte de Dios el mensaje para el pueblo, Israel o Judá era un pueblo, digamos, que había gozado de una prosperidad en manos del rey Ezequías y había visto mucha abundancia, prosperidad. Habían alcanzado muchas de las regiones que habían perdido en territorio y gozaban, digamos, de un momento muy especial para ellos. Habían hecho, dicen los historiadores, que habían hecho muchas obras de construcción y digamos que Israel había alcanzado algo, digamos, de gloria con lo que Dios le permitió en su gracia a algunos de los reyes. Pero como siempre pasó con el pueblo de Israel, lamentablemente, ¿qué sucedía cuando el pueblo gozaba de prosperidad? Ellos se alejaban de Dios, ¿cierto? Y esto era lo que pasaba una y otra vez con el pueblo. Y en este entonces ellos comenzaron a alejarse de Dios, ya no confiaban igual en el Señor, que lastimosamente también nos ocurre a nosotros así muchas veces, que cuando estamos bien es cuando nos alejamos de Dios, porque muchas veces vemos a Dios como ese Dios que simplemente nos extiende la mano para ayudarnos. Y el pueblo vivía, digamos, esa tragedia permanentemente en su vida. Así que Israel estaba alejándose, pero llegó un rey en particular que condujo a la nación hacia el mal, que fue el rey Acaz. Ustedes pueden leer eso por allá en el segundo libro de Reyes, donde se habla sobre la historia de los reyes, y van a ver ustedes a este personaje, Acaz, que hizo todo lo malo delante de Dios, como muchos de los reyes de Israel hicieron así. Profanaron el templo. Ellos condujeron al mismo pueblo al desprecio por las cosas de Dios, por lo sagrado. Condujeron al pueblo a la idolatría permanente. Ellos en su ejercicio de reyes, en vez de conducir a la nación hacia el Dios, lo que hicieron fue alejar a la nación de Dios. Y por eso Isaías viene con un mensaje muy duro hacia este rey Acaz, y viene con un mensaje muy duro hacia la nación en particular. Pero en medio de ese juicio que Dios está dando para la nación, se mezcla el mensaje de la esperanza. Y si ustedes leen Isaías van a notar un poco eso, que tenemos juicio de parte de Dios, pero también hay mensaje de esperanza para los escogidos de Dios, para el remanente de su pueblo. Está como esos dos mensajes que se mezclan el uno con el otro. Y si bien el reino del norte para este entonces fue llevado en cautiverio por los asirios, que esa fue una historia bastante lamentable y bastante dura para el pueblo, que fueron llevados, muchos de ellos como esclavos, arrancados de su tierra. Ellos tuvieron que salir a la fuerza y tuvieron que ir a otros lugares para ser siervos. Y no podían adorar más al Señor. Y eso lo había vivido ya el pueblo del norte.
Y en esta primera instancia Dios tuvo misericordia de Judá, es decir, ellos no experimentaron a la par lo mismo que sus hermanos del norte. Pero lo que Dios les está diciendo a través de Isaías es: si bien he tenido misericordia de ustedes en esta oportunidad, juicio viene para ustedes. Así que prepárense. Y por eso Dios los está llamando a través del profeta Isaías. Pero en medio de eso está esta profecía del capítulo 9, verso 1 al 7. Porque esta profecía, queridos, es un testimonio glorioso de la veracidad de la palabra de Dios, de que Dios había hecho un pacto con el pueblo y que Dios iba a cumplir sus promesas, pero que sus promesas eran mucho más grandes y digamos eran de mayor envergadura que lo que ellos podrían apenas imaginar o pensar. Y es que apenas nosotros podemos ver, cuando tenemos todo el cuadro completo, la grandeza, la gloria de estas promesas. Así que ahí tenemos este texto y un poquito del contexto que nos ayuda como a entender qué es lo que está diciendo Isaías en este pueblo que está experimentando juicio de Dios, palabra fuerte de Dios, pero que en medio de eso Dios quiere traer un mensaje de esperanza para ellos. Y quiero que miremos estos 7 versos en tres afirmaciones que podemos encontrar acá. Lo primero es que Isaías, guiado por el Señor, trae una palabra de esperanza para un pueblo. Y noten ustedes cómo la forma en la que Isaías escribe, de una manera en la que es como si Isaías está diciendo: esto ya aconteció, ¿no? Ya ocurrió, especialmente en algunos versos, como el verso 2, por ejemplo, en adelante, el verso 6, está hablando como si esto ya hubiese ocurrido. Y la razón por la que Isaías escribe de esa manera es para darle la certeza a los oyentes de que esta no es una posibilidad, esta es la realidad de la palabra de Dios, y si Dios lo dice, Dios lo va a cumplir. Pero miremos un momento cuál era el escenario de Israel entonces en medio de toda esta situación que estaban viviendo. Si ustedes miran conmigo el verso 22 del capítulo 8, es decir, un versito antes, vamos a ver que allí dice el profeta: después mirarán hacia la tierra y verán tribulación y tinieblas, lo sombrío de la angustia, y serán lanzados ¿a dónde? A la oscuridad. La situación del pueblo era una situación difícil. De hecho, antes de que Jesús llegara y que Jesús hiciera su aparición en medio de nosotros, la situación de Israel, de los judíos, era una situación bastante trágica. Ellos estaban en la oscuridad, por ejemplo, bajo el imperio romano, porque Israel tuvo que vivir siempre esa misma constante en razón a su pecado y a su obstinación y a su maldad, pero ellos siempre estuvieron subyugados por otras naciones. Y otras naciones fueron instrumento de Dios para traer juicio al pueblo de Israel. Y antes de que apareciera Jesús, los judíos estaban sometidos a los romanos. Y esa era una situación bastante difícil para ellos. Una situación que, digamos, les mostraba la esclavitud, la falta de libertad que ellos tanto añoraban y habían clamado y esperaban que llegara en algún momento. Pero además era un pueblo que estaba en oscuridad por el humanismo, por la filosofía griega que había impregnado la cultura en aquel entonces. Y este pueblo estaba divagando en pensamientos, en ideas, en filosofías, en tantas cosas que los distraía verdaderamente de lo que Dios les había mostrado y les había hablado. Si había un momento más oscuro para Israel, era justamente antes de que Jesús llegara. Era una nación que había perdido prácticamente su identidad y ya no tenía las promesas del Señor. De hecho, la religión que profesaban, que era la religión judía, en aquel momento era una religión prácticamente muerta, basada en la tradición de los ancianos, que lo único que habían hecho era aumentar y aumentar y aumentar leyes y leyes y leyes a un pueblo que cada vez estaba más cargado y fastidiado
porque su Dios era un Dios completamente distante, un Dios lejano. Casi que la esperanza que tenían se estaba perdiendo en sus corazones y en sus mentes. Y ellos divagaban en la lejanía de su Dios. De hecho, una de las cosas que más nos muestra el estado crítico de Israel es que habían pasado 400 años sin que hubiese profeta para Israel. 400 años. Es como si el cielo se hubiese cerrado completamente y Dios hubiese hecho silencio para con ellos. Y el Dios que les hablaba y les guiaba ya no les estaba hablando. Y esta nación estaba sumergida en esa oscuridad. Ellos vivían la tristeza, la angustia. Había una ignorancia espiritual por completo. Separados y alejados de Dios. Ahora, en medio de ese escenario es que Isaías está haciendo esta profecía, porque noten que Isaías está hablando sobre el futuro. Lo que pasa es que Isaías está hablando como si eso estuviese aconteciendo en el presente. Pero nota cómo el primer verso irrumpe, digamos, en ese cuadro oscuro. Dice, ya no habrá más melancolía. O como dice otra traducción, ya no habrá más tristeza para la que estaba en angustia, como en los tiempos pasados. Y Isaías va a recordar que Dios va a tratar con severidad el pecado de este pueblo. Por eso él dice, él trató otra vez en el pasado, porque Isaías está parado en el futuro y está mirando hacia atrás diciendo, él trató con desprecio la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí, pero después la hará gloriosa por el camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. Así que en ese cuadro de oscuridad es que surge esta promesa, surge este mensaje de esperanza para la nación. Y esta es la noticia. Especialmente Isaías nos va a hablar, y lo veremos un poquito más adelante, acerca de este nacimiento. Pero de una luz, dice Isaías en el verso 2 y en el verso 3, que esa oscuridad, esas tinieblas que había, van a ser, digamos, atravesadas por una luz. Y esa luz, pues, nos identifica Isaías, tiene que ver con el Salvador, con el Cristo, con el Señor que había de venir. Ahora, cuando pensamos en la luz, en este mensaje de la luz, a mí me recordó inmediatamente el Evangelio de Juan, y me gustaría que fueras conmigo, por favor, al Evangelio de Juan, y podamos mirar un poco allá adelante cómo los autores bíblicos identificaban exactamente esta misma imagen, esta figura en la persona de Jesús. En Juan capítulo 1, leemos el verso 1 al 5 y luego del 9 al 11 dice así la palabra: en el principio ya existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba en el principio con Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio de Él, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Verso 4. En Él estaba ¿la qué? La luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la comprendieron. Luego va a hablarnos de la aparición de Juan el Bautista y retoman el verso 9. Existía la luz verdadera que al venir al mundo alumbra a todo hombre. Él estaba en el mundo y el mundo fue hecho por medio de él y el mundo no lo conoció. A los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Luego en Juan capítulo 8, verso 12, y si me acompañan por favor ahí con sus Biblias, esto es lo que dice Jesús acerca de él mismo. Juan capítulo 8 en el verso 12. Jesús les habló otra vez diciendo, y esto fue lo que él les dijo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue
no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz verdadera. Nota cómo Jesús aquí se identifica como la luz, que es justamente lo que Isaías está anunciando que ha de venir, que la luz, este pueblo que andaba en tinieblas, ha visto gran luz. Y lo que está conectando la escritura es justamente con la aparición de ese niño que ya veremos más adelante, pero que tiene que ver con esa luz que vino para resplandecer en medio de la oscuridad, en medio de la maldad. Y notemos aquí lo siguiente, mis queridos, que cuando hablamos de la Navidad, nosotros tenemos que pensar que la Navidad tiene que ver especialmente con la confrontación del mal por parte de Dios a través o por medio de su Hijo Jesús. Las 8 del pastor Diego nos habló de Apocalipsis 12 y muy especial nos ayudó a entender lo que estaba sucediendo detrás del escenario, ¿verdad? Lo que vemos nosotros en los evangelios, pero como Apocalipsis nos ayudaba a ver lo que estaba sucediendo espiritualmente detrás. Y fue muy interesante ver en Apocalipsis la confrontación que hay de los poderes, ¿verdad? Y cómo Dios vino con su Hijo, no solamente para un cuadro bonito, una fotografía bonita, sino que realmente lo que estaba sucediendo con la aparición de Cristo Jesús es que la luz estaba irrumpiendo en medio de las tinieblas más densas, en medio de la oscuridad más profunda. Esta es la aparición que hace nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Ahora déjenme por favor llevarlos a otra cita bíblica, que es justamente donde hay una conexión directa, porque Jesús cumple esta palabra. Está en Mateo, así que por favor vayan ustedes a Mateo, si están ahí con sus Biblias, Mateo capítulo 4, y miremos cómo Jesús trae cumplimiento a este verso 2, muy interesante. Mateo capítulo 4, verso número 12. Dice así la palabra del Señor. Cuando Jesús oyó que Juan había sido encarcelado, es decir, Juan el Bautista, regresó a Galilea. Saliendo de Nazaret, fue a vivir en Capernaum, que está junto al mar, en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliera lo que fue dicho por medio del profeta Isaías, cuando dijo: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio una gran luz, y a los que vivían en región y sombra de muerte, una luz les resplandeció. Y luego dice Mateo: desde entonces Jesús comenzó a predicar, y este era el mensaje que predicaba: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, notan cómo Jesús cumplió esta promesa. Ahora, estas dos regiones que se mencionan acá eran las regiones más al norte de Israel, y fueron las primeras regiones que soportaron o que sufrieron toda la invasión de los asirios y de los pueblos que vinieron para subyugar y maltratar y matar y herir y doblegar y esclavizar a la nación. Así que se tenía como la idea de que esta región era la región que más había sufrido, y de alguna manera había como cierto desprecio por esta región. Pero es justamente ahí donde hace aparición nuestro Señor Jesucristo para iniciar su ministerio. Y dice que la misericordia de Dios es que su Hijo comenzó allí para anunciar a una tierra que se había señalado siempre como esa es una región de muerte, de oscuridad y de tinieblas. Así que cuando Jesús aparece ahí en escena, cumpliendo la profecía, las palabras de Isaías, lo que estamos presenciando es la misericordia de Dios que está comenzando a alumbrar en aquellos lugares donde mayor muerte había, mayor destrucción, mayor idea de desolación. Y lo que está diciendo Mateo es: aquí se está cumpliendo justamente esta palabra de Isaías. Esta es la misericordia del Señor. Esta poderosa luz de la predicación de nuestro Señor Jesucristo está resplandeciendo maravillosamente para mostrar esos rayos de la misericordia y de un nuevo amanecer para una nación, para un pueblo,
Estos son los rayos del nuevo amanecer luego de un tiempo de oscuridad y de destrucción, de desolación. Y aquí está alumbrando como cuando sale el sol por la mañana y brilla con sus rayos hermosos para disipar la oscuridad que había. Y eso es lo que está haciendo Jesús, y esa es la conexión que nos hacen los autores bíblicos con esta profecía. Pero noten por favor el mensaje de Jesús: arrepiéntanse. Y eso me hacía pensar justamente que cuando hablamos de estos textos de la Navidad y la aparición de Jesús, tenemos que pensar justamente que Jesús vino para confrontar el pecado, nuestro pecado y nuestra maldad. Que Él vino para confrontar la maldad que hay en nuestro corazón. Y cuando pensamos en Navidad tenemos que pensar en el llamado que nos hace nuestro Señor y Salvador al arrepentimiento, que nos hace examinar nuestro corazón, que nos hace el llamado para mirar hacia adentro, porque esta es la urgencia de que Cristo viniera a este mundo se da por la necesidad que había en nuestros corazones, de que tú y yo estábamos completamente distanciados de Él. Por eso es que en esta profecía aparece la promesa de un niño. Quisiera llamar la atención ahora a este nacimiento que hace aquí mención Isaías, porque este es el punto central de la profecía. Es un nacimiento, viene un nacimiento, la promesa, la esperanza. Las palabras de consuelo de Isaías a la nación se radican en el hecho de un nacimiento. Hay alguien que viene y ese es un niño. Ahora, esas son palabras que ya se habían reiterado porque Isaías las había mencionado a este rey Acaz en el capítulo 7, verso 14. Él dice: por tanto el Señor mismo les dará esta señal: una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrá por nombre Emmanuel. Ya Isaías le había dado esta palabra a Acaz como una forma en la que Dios le quería decir a este rey: yo soy el Dios que ha hecho pacto con este pueblo y soy el Dios que cumple lo que ha dicho. Así que es como la señal que Dios les da. Cuando ustedes vean que la virgen concibe y que tiene un niño, entonces le pondrán por nombre Emmanuel, que Emmanuel significa Dios con nosotros, es decir, la misma presencia de Dios morando con nosotros. No es cualquier niño, y ya ahí nos va a comunicar mucho, pero estas profecías y estas palabras son maravillosas. Hay tantas profecías que se cumplieron en Jesús, dichas por personajes como Isaías, escritas y anunciadas con tantos años de anticipación, que reflejan una sola cosa: lo que tú y yo creemos es completamente veraz. Y esta es una de las razones por la cual tú y yo podemos tener seguridad de en quién hemos creído, en qué hemos creído. Y es que estas promesas se han cumplido una a una. Pero miren este nacimiento, el nacimiento del Salvador, el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Ningún nacimiento en la historia de la humanidad se puede comparar con el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y piensa, por ejemplo, en lo siguiente. Cuando nació Jesús, Él era el hijo terrenal de su Padre celestial, pero a la vez Él era el hijo celestial de su Madre terrenal. En su nacimiento Jesús tenía la misma edad de su Padre en el cielo y era más antiguo que su madre en la tierra. Cuando nació, Él era completamente Dios, pero también era completamente hombre, pero sin pecado. Era Dios y hombre a la vez. Era hijo de Dios y era hijo de hombre. Era Dios hecho carne. Era Dios habitando en medio de nosotros. Toda la historia de la humanidad se mide por el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo.
Todo lo que sucedió antes del nacimiento de Jesús, ¿cómo le decimos? Antes de Cristo. Y todo lo que sucedió después de Él, después de Cristo. Él vino para marcar la historia de la humanidad. Este es el niño del que habla aquí Isaías, que ha nacido en el verso 6. Y noten ustedes cómo dice ahí, porque un niño nos ha nacido y un hijo nos ha sido dado. Este es un regalo. Como dijo algún predicador, este es el regalo que se nos envolvió en carne y hueso. El regalo que Dios trajo a la humanidad y que fue envuelto en la humanidad. Que no lo alcanzamos nosotros, que no lo perseguimos nosotros, que más bien Él vino a nuestro encuentro, que más bien Él nos salió en medio de nuestra vida, de nuestro caminar, de nuestro andar, que Él vino para acercarnos y para restaurarnos con Dios. La obra de este niño, de que se menciona en Isaías, fue la obra que estremeció al mundo por completo y que lo sigue estremeciendo hoy, más de 2000 años que han ocurrido. Y especialmente a nosotros, quienes hemos sido alcanzados para salvación, nos ha impactado y nos ha cambiado completamente. Y es que si pensamos en Jesús como el Salvador del que se menciona aquí en este capítulo de Isaías, tenemos que hablar seriamente y fuertemente de la razón por la cual Jesús vino. Y la razón por la cual Dios Padre envió a su propio Hijo a este mundo. Porque si Él vino a rescatar, si Él vino a salvar, si Él vino a atraer a los que estaban perdidos como nosotros, si Él vino para libertar a los que estaban esclavizados en la terrible oscuridad, a los que vivíamos en las densas tinieblas, tenemos que pensar en nuestro estado. Pero, como leímos en Juan hace un momento, ¿sabes qué hizo el mundo cuando apareció Jesús? Lo rechazó. Por eso Juan en el capítulo 1 dice que ellos no lo apreciaron, sino que lo rechazaron, no lo reconocieron, no lo valoraron, no le dieron apertura en su corazón. Por el contrario, para ellos les sonaba como algo extraño y algo hasta tonto en realidad. ¿Cómo es posible que se diga que este es el Hijo de Dios, el Salvador, el cumplimiento de nuestras promesas, este que no tuvo ni siquiera a dónde nacer, este que sabemos quiénes son sus padres? ¿Se acuerda que ellos criticaban a Jesús porque sabían quiénes eran sus padres? Es decir, ellos decían, ¿no es este el hijo de José, el carpintero? ¿Cómo puede ser este nuestro Salvador? ¿Cómo puede ser este? Por eso le pedían señales a Jesús y le decían, haznos una señal y te creeremos. Por eso es que aún en la cruz, cuando Él estaba colgado allí, le decían, bájate, y si te bajas y nos muestras tu poder, entonces creeremos en ti. Pero esta nación no había recibido a Jesús verdaderamente. Ellos habían leído estas promesas de los profetas, pero ellos aguardaban por otra idea de Mesías y de Salvador. Ellos esperaban a un guerrero, ellos esperaban un rey victorioso que viniera en caballos, con jinetes, con gran ejército. Ellos aguardaban una cantidad de ideas en sus mentes. Por eso Jesús no les hacía eco en lo que ellos consideraban debía ser su Salvador, por una razón, porque ellos no habían entendido hasta entonces cuál era el verdadero problema que ellos tenían. Para ellos el problema que tenía era simplemente los romanos. Ese era su gran problema, y su anhelo era ser libres de ese poder que los subyugaba, a quienes tenían que pagarles tributo permanentemente y a quienes debían obedecerles permanentemente. Y lo que ellos añoraban en su corazón era que Dios les regresara la gloria de David y la gloria de Salomón. Eso es lo que ellos esperaban, es lo que ellos apetecían, soñaban en sus corazones todos los días. ¿Cuándo volveremos a ser cuando nuestro rey David estaba sirviendo? Como cuando Salomón era rey de esta nación, y esperaban por eso. Por eso Jesús no les sonaba bien a ellos,
Por eso Jesús no era el Mesías que ellos querían tener, porque ellos creían que sus problemas eran esos: Roma, tributos, esclavitud. Pero no se habían dado cuenta de que los profetas habían hablado una y otra vez, de que su mayor problema, su mayor falta de gozo y felicidad era que estaban completamente alejados del Dios verdadero, que seguían una religión vacía, sin efecto en sus corazones, que ellos creían que porque eran descendientes de Abraham lo tenían todo. Y Jesús vino para dañar sus planes y para mostrarles otro camino, un camino diferente. Así que, aunque Jesús vino como luz, ellos no lo recibieron. Ellos siguieron en sus vidas, siguieron en sus fiestas, siguieron en sus deseos, siguieron en sus actividades, en sus proyectos de vida, y Jesús les pareció más cualquier otro personaje menos el que ellos estaban aguardando, el que estaban esperando. Y eso también me hacía pensar mucho, queridos, porque nosotros leemos esta profecía con el entendimiento de que nuestro Señor ha venido y que se ha cumplido esta palabra, pero que nosotros que estamos aquí hoy, que ya hemos creído que nuestro Señor Jesucristo vino en carne y sangre, aguardamos por su segunda venida. Aguardamos por una promesa más, porque el día que Él se fue, Él dijo que Él regresaría, ¿verdad? Que Él volvería. Y yo pensaba en esto: ¿cómo nosotros aguardamos esa segunda venida? Porque nos es muy fácil criticar a la nación de Israel y nos es fácil criticar a otros. ¿Cómo no estaban aguardando? ¿Cómo no tenían? Pero tenemos que pensar en nosotros. ¿Cómo estamos aguardando y esperando aún las promesas por las que tú y yo añoramos y esperamos, dichas por nuestro Salvador? Bien, y por último, quisiera mencionarles esta parte de la obra del Salvador. En los versos 6, el verso 6 en particular y verso 7, hay un despliegue, digamos, de Isaías en muy pocas palabras, pero muy amplio, en cómo se presenta este niño. Y la manera en que Isaías presenta el niño, Emmanuel, que ya con eso nos dice mucho, Dios estando con nosotros, también nos da unas características y unos rasgos que son divinos. Pero no perdamos de vista esta frase: un niño nos es dado. Un niño nos es dado. Un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado. Y la razón del énfasis que hace Isaías ahí es porque Isaías quiere ratificar la idea de que el Salvador nuestro tiene que ser humano también. No puede ser un ángel, no puede ser una aparición de Dios simplemente en lo divino, sino que tiene que ser uno como nosotros, vivir como nosotros, habitar entre nosotros. Tiene que experimentar lo mismo que nosotros para que pueda ser verdaderamente nuestro Salvador, o de lo contrario no puede ser nuestro Salvador. Y por eso Isaías hace énfasis en este niño que ha nacido, un hijo nos ha sido dado, para mostrar que Él viene entre nosotros, que Él va a nacer como uno de nosotros, pero que a la vez Isaías nos está diciendo, pero aunque es uno entre nosotros y aunque es uno como nosotros, Isaías quiere decir, este niño que viene es Dios mismo con nosotros. Es Dios, y sus características, sus atributos que Isaías da, quieren también ratificar justamente la divinidad de nuestro Señor. Aquí hay 4 nombres que se le dan a Jesús. En la antigüedad los hebreos consideraban muy importantes los nombres. Y bueno, estos nombres pues digamos aquí están en Isaías. No son literalmente los que se le van a dar a Jesús, pero están mostrando algo del carácter. Pero especialmente noten ustedes que estos nombres lo que están haciendo es mostrando la obra de este Salvador. Y eso es muy importante, porque los nombres reflejaban el carácter de quien los poseía. No solamente el nombre era dado para distinguir, como lo hacemos nosotros hoy en día, pero los nombres tenían algo de la persona. Por eso ustedes recuerdan que Dios, por ejemplo, le cambió el nombre a Abraham, ¿se acuerdan?
Y le dijo, ya no serás más Abraham, sino ahora eres Abraham. Y a Jacob le cambió el nombre también, ¿no? Y le dice que ahora él se llamará ¿cómo? Israel. Porque algo del carácter, de la obra de Dios, se reflejaba a través de los nombres. Y por eso Isaías nos da estos 4 nombres de nuestro Señor y de nuestro Salvador, que reflejan su deidad, pero especialmente que reflejan su obra de gracia como un mediador entre nosotros. Así que aquí están y los voy a mencionar rápidamente, pero mira que aquí está, se llamará su nombre admirable consejero, admirable consejero. Esta idea de consejero, el Dios que aconseja. Encontré esto de Spurgeon y quiero leerles esto que él escribió sobre el Dios consejero. Él dijo esto: recuerden, no hay nada que suceda en su vida diaria, sino lo que en primer lugar fue ideado en la eternidad y aconsejado por Jesucristo para su bien y en su favor, para que todas las cosas trabajen juntas para su beneficio y beneficio duradero. Oh, qué extraña nos parece la providencia. ¿No parece una línea de zigzag de un lado a otro, de atrás hacia adelante, como los viajes de los hijos de Israel por el desierto? Ay, hermanos míos, dice Spurgeon, pero para Dios es una línea recta. Dios siempre va directamente a su objetivo y sin embargo, para nosotros, a menudo parece estar dando vueltas. Aprendamos a dejar la providencia en la mano del consejero. Y también agregó Spurgeon, Cristo es el consejero a quien deseo consultar cada hora y quisiera poder sentarme en su habitación secreta todo el día y toda la noche, porque consultar con Él es tener un consejo dulce, un consejo sincero y un consejo sabio, todo al mismo tiempo. Este es nuestro Dios consejero, admirable consejero. Pero también dice Dios poderoso. Y aquí Isaías está haciendo referencia al Dios que ha creado, el Dios de la creación y la gloria, el Dios que por ser creador es el Dios que tiene el reino en sus manos, es el que gobierna los cielos, es el único digno de toda adoración y de toda alabanza. Pero una de las cosas interesantes digamos en la forma en la que los autores nos dejan ver los atributos de Dios es que los atributos de Dios no solamente son características de Dios en lo que Él es en sí mismo. Por un lado sí nos describe quién es Dios, pero por otro lado los atributos de Dios están dados en la Escritura para mostrar la manera en que Dios ejerce sus atributos en favor de los suyos. Es decir, si Dios es Dios poderoso, si Dios es el Dios que gobierna este universo, que es el creador de todas las cosas, ¿qué debería implicar eso para tu vida y para la mía? Porque no se queda solamente con el título de que Dios es poderoso. ¿De qué nos serviría a nosotros que Dios fuera poderoso si no fuera un Dios con nosotros? ¿Serviría de algo? De nada. Los atributos de Dios, la esencia de Dios, cobra para nosotros valor en el sentido de que el despliegue de sus grandezas, el despliegue de su poder, de su majestuosidad, de lo maravilloso, de lo grande que Él es, tiene que ver porque Dios hace un ejercicio de sus atributos en favor de nosotros. Y esa es la maravilla cuando decimos Dios poderoso, como dice la Reina Valera, Dios fuerte. Este es Dios fuerte, este es Dios poderoso, pero es valioso para nuestra vida porque este es el Dios que protege su pueblo, es el Dios que pelea por nosotros, es el Dios que está con nosotros. Por eso Jesús dijo, ¿cierto? Si Él está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Este es el poder de nuestro Dios en acción, en favor para ti y para mí. Así que no son apenas títulos bonitos para Dios. Son las formas en las que Dios quiere reflejar su obra de gracia en medio de nosotros. Y por eso lo que Isaías está haciendo aquí es mostrarnos justamente lo que este niño
hará en medio de su pueblo. Luego dice que Él es Padre eterno. Y si bien acá Isaías no quiere confundir el hecho de que está hablando de la segunda persona de la Trinidad, pero él está aludiendo al mismo hecho de que este niño que viene es eterno. Es decir, que si bien va a nacer y va a tener un comienzo en su humanidad, lo que está diciendo Isaías es que Él es mucho antes de su nacimiento. Él no está comenzando a existir cuando nació de la Virgen. Él se está encarnando en ese momento, está tomando la forma de hombre en ese momento. Él está involucrándose en este mundo. Pero lo que Isaías quiere decirnos es, este que nace, este niño que va a nacer, el hijo que les es dado, es Padre eterno. Él es desde antes de la fundación del mundo. En otras palabras, lo que él está diciendo es, este que va a nacer en vida es la fuente misma de la vida. Este es nuestro Salvador, es el autor de toda la eternidad. Él es el creador mismo. Y finalmente dice que Él es príncipe de paz, que su gobierno trae paz divina a la tierra. Y especialmente Isaías está dando referencia aquí a la paz que este niño va a traer entre Dios y los hombres. Recuerden que hemos mencionado que el hombre sin Cristo está perdido, está en enemistad con Dios, como Pablo lo ha mencionado en Efesios, que sin Cristo estábamos siendo enemigos de Dios. Estábamos en una guerra con Dios. No teníamos parte con Él. Pero este niño que viene dice que vino para hacer paz. Ahora, yo quiero mostrarles rápidamente cómo Él hace esa paz. Y en Isaías 53, que es uno de los textos tan bellos y tan hermosos, estos versos que uno quisiera leerlos todos aquí, pero no hay tiempo. Pero el 53, en el verso 4, mira lo que dice de la manera en la que Jesús vino para traer paz, cómo es el príncipe de paz. Y mire la manera en que Jesús vino a traer paz, que es esto lo que no les cuadraba a los judíos, justamente esto, no les cuadraba a ellos, porque ellos pensaban que la paz vendría a través de la guerra, a través del poder de un rey soberano, de un libertador montado en un jinete de caballo, y esa no es la paz de la que nos habla Isaías. Mira 53:4, dice, ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y cargó con nuestros dolores, con todo nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido. Pero Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz, ahí está, ¿se dan cuenta? El castigo por nuestra paz cayó sobre Él, y por sus heridas hemos sido sanados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, nos apartamos cada cual por su camino, pero el Señor hizo que cayera sobre Él la iniquidad de todos nosotros. Déjeme seguir leyendo. Fue oprimido y afligido, pero no abrió su boca. Como cordero que es llevado al matadero y como oveja que ante sus trasquiladores permanece muda, Él no abrió su boca. Por opresión y juicio fue quitado. Y en cuanto a su generación, ¿quién tuvo en cuenta que Él fuera cortado de la tierra de los vivientes por la transgresión de mi pueblo, a quien correspondía la herida? Se dispuso con los impíos su sepultura, pero con el rico fue en su muerte, aunque no había hecho violencia ni había engañado con su boca. Este es el Dios, el príncipe de paz. Esta es la manera en la que el Señor vino a hacer paz para nosotros. Hermanos, este es el Dios que nos ayuda de manera misericordiosa. Es el Dios que nos guía, es el Dios que nos sostiene con su poder, es el Dios que nos alivia en los dolores temporales porque Él es eterno, es el que nos acerca al Padre y nos otorga la paz verdadera en su comunión. Este es el niño que nos ha nacido, el hijo que se nos ha sido dado. Bueno, quiero concluir de la siguiente manera esta predicación de hoy. Cuando Isaías declaró esta profecía, la nación estaba en completa tiniebla, en opresión, bajo dominio de otros pueblos.
Pero con una visión profética, Isaías vio un momento en el que todos aquellos que estaban en tinieblas vieron una gran luz. Y es esto, que la presencia de Cristo lo cambió todo. Y a partir de este nacimiento las cosas cambiaron por completo. Y la luz irradió en medio de la oscuridad. Y salvación vino para los hombres. Y esperanza vino para la humanidad. No solamente para un pueblo, para las naciones enteras. Porque se cumplió lo que Dios le había dicho a Abraham: en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Y esa es la razón por la cual tú y yo hoy estamos viviendo esta maravilla de que la luz nos irradia, nos alumbra. De que la persona que se presentó aquel día allá en esa región del norte, en Galilea, para anunciarle a una región que había sufrido tanto, también es lo mismo que nosotros experimentamos el día de hoy. La luz de nuestro Dios que ha venido a brillar en medio de nosotros. Esta es la verdad para cada una de nuestras vidas. Quizá la pregunta para ti hoy sería si realmente en tu corazón está brillando esa luz. Es decir, ¿ha venido esa luz a tu corazón? ¿Ha venido el mensaje de salvación, de esperanza, a irrumpir en medio de tu maldad y de tu propia vida? ¿Ha ocurrido eso para tu vida? Porque eso es lo que va a cambiar absolutamente todo. Eso es lo que significa verdaderamente la Navidad. Eso es lo que tú y yo celebramos en este tiempo. Bueno, 2 aplicaciones para orar y finalizar este tiempo. Primero, ¿no les parece a ustedes que nosotros somos las personas que más deberíamos celebrar la Navidad? Es decir, y se ha hablado mucho sobre esto. En esta época por lo general salen todos esos videos de que si uno debe celebrar la Navidad o no debe celebrar la Navidad. Pero sin entrar, digamos, como en discusiones sobre el tema, hay una cosa que es muy cierta. Y es que nosotros sí deberíamos celebrar y celebrar con fuerza. Porque nosotros somos los beneficiados de esas profecías. Porque nosotros hemos recibido por la obra del Espíritu Santo un entendimiento mayor de lo que esto significa. ¿No te parece muy triste que todavía hay tantos que están esperando la llegada de este Mesías? Es muy triste. Y nosotros tenemos esta verdad hoy sobre nuestra vida por gracia del Señor, por misericordia del Señor, que podemos decir: este es nuestro Salvador, este es nuestro Dios. Hoy tú y yo podemos celebrar de manera especial porque nuestro Salvador nació, vivió, pero también entregó su vida por nosotros. Que Él vino para ofrecer sacrificio, como leímos en Isaías 53, que Él vino para restaurar esta relación con el Padre, para darnos completa y verdadera paz. Así que sí, hermanos, celebremos, pero celebremos bien. Y celebrar bien, yo pienso que es celebrar con el entendimiento de lo que estamos celebrando. ¿Por qué estamos celebrando? ¿Por qué lo hacemos? ¿Por qué festejamos? Así que cuando tenemos esto en nuestra mente, podemos celebrar bien. En segundo lugar, ¿no les parece también a ustedes que, como irónicamente, muchas veces este es el tiempo en el que más nos alejamos del Señor? No sé si están de acuerdo conmigo. Pero muchas veces esta temporada es una temporada en la que más nos distanciamos del Señor, de su palabra y de la oración. Y es irónico porque justamente lo que pretendía la Navidad, el advenimiento, el nacimiento de nuestro Señor, es acercar a los hombres a Dios. Así que resulta irónico que una temporada como esta lo que haga es alejarnos de Dios. Y eso nos tiene que hacer pensar con mucho cuidado en cómo nosotros caminamos en estos tiempos. Porque mientras más deberíamos acudir al Señor en arrepentimiento y en fe, en adoración, en reconocimiento de lo que Él es, de lo que Él ha hecho por nosotros, de la maravilla que ha venido a habitar en medio de nosotros para darnos salvación, tantas veces a nosotros las distracciones nos apartan de ese propósito. Entonces,
Ahí está todo el tema pues de Navidad, los placeres, las compras, la comida, la fiesta, los amigos, la familia, el viaje. Todas esas cosas que no son malas en sí mismas, que no son malas en sí mismas, pero que muchas veces traen el veneno del engaño, de hacernos pensar que eso es lo que nos produce verdadera satisfacción, que eso es lo que verdaderamente alegra nuestra vida. Y yo creo que como creyentes tenemos que ir en contracultura de eso. Y aunque podemos disfrutar de todas esas cosas, por supuesto que sí, no podemos perder de vista que lo más importante, lo que más quiere el Señor para ti y para mí en ese tiempo es que tengamos comunión con Él y que seamos guardados en medio de tanta tentación y de tantas cosas. Así que este es el llamado que yo creo que nos hace Isaías, a la luz de lo que Él nos dice, esta profecía cumplida, que podamos celebrar bien y que podamos acercarnos más en este tiempo a Él, por lo que significa para ti y para mí la celebración de la Navidad.